Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Jefferson Rivera. Les hablo desde Bogotá, Colombia, y en este momento les traigo un tutorial de cómo controlar un bombillo a través de voz con Google Chrome y Raspberry Pi. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto básicamente consiste en tomar este campo especial de Google Chrome que nos da la funcionalidad de tomar y reconocer la voz del micrófono, eh, tomarla acá en un campo. Entonces, por ejemplo, yo le digo prende, le hablo al micrófono, le digo prende, entonces él toma esa señal, eh, hace acá un proceso interno y nos enciende el bombillo de 110 voltios, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, desarrollado por Jefferson Rivera, y vamos a ver la tabla de contenido. Entonces, en la tabla de contenido tenemos descripción del proyecto, explicación del software, aplicación web, explicación del hardware, prueba de funcionamiento, bibliografía de netos, ¿sí? Entonces vamos a ver la descripción del proyecto. Entonces aquí está. Entonces, ¿en qué consiste? El proceso viene desde el cliente, pasa por el servidor y va hasta el hardware, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sujeto dice, por ejemplo, vamos a decirle que sea, por ejemplo, prender. Entonces, dice esto en el micrófono, esta señal o esta voz la reconoce Google Chrome. Google Chrome, entonces el navegador envía esa señal o esos caracteres o ese string o esa palabra la envía por PHP a través de una conexión AJAX. Entonces PHP, ¿qué hace? Dice, lo que me dijo, lo que envió fue prender o activar o algunas de las otras palabras que le va a poner. Así fue eso. Entonces pues va a ejecutar un script Python que se llame prende.py, y ese prende.py lo que hace es que envía una señal digital a través del GPIO de la Raspberry Pi, y luego con el relé tomo esa señal y lo que hago es que activo un interruptor mecánico, y eso me permite prender la bombilla de 110 voltios, ¿sí? A ver, aquí bueno, hay que hacer ciertas consideraciones. Primero que todo, este campo de micrófono, si no estoy mal, solo funciona en Google Chrome. No lo he probado en todos los navegadores, pero ni en Internet Explorer ni en Mozilla, no, en esos dos no funciona, ¿sí? Segunda consideración, tenemos que tener en la Raspberry Pi instalado un servidor web, puede ser que tenga PHP, ¿sí? Y debemos tener instalado la librería GPIO para Python. Esas son las consideraciones que necesitamos tener. Entonces, para poder instalar el servidor web, yo en los primeros videos de esta saga de Raspberry Pi, eh, yo ahí explico cómo instalar el servidor web y configurarlo, ¿sí? Es acá, en el video 1. Entonces acá, instalar y configurar un servidor web, ¿sí? Y acá, en estos lados explico de cómo instalar la librería GPO de Python, ¿sí? Pues básicamente es eso. Entonces el sujeto habla, esa palabra la reconoce Google Chrome a través del, bueno, el micrófono, envía esa palabra como una variable común a PHP, PHP la manda en un if, en un condicional, dice que sí es eso, entonces me ejecutaba el script Python. Entonces, por ejemplo, si yo le digo apaga, de igual manera, entonces PHP dice, mi hijo lo que mandó fue apaga, entonces lo que va a hacer es ejecutar un script que se llama apaga.py y lo envía al GPU, y el relé acciona el interruptor y abre el circuito, en este caso, para apagar la bombilla, ¿verdad? Básicamente es eso. Vamos a continuar acá. Entonces la aplicación web es esta. Voy a abrirla acá de una vez. Voy a decirle, la puedo abrir por mi nombre de dominio, que es el que yo tengo sincronizado con NoIP. Eso también lo explico acá en el video 3 de cómo poder conectar o poder mostrar nuestra aplicación web de la Raspberry Pi o nuestro servidor web a través de un nombre de dominio. Para eso toca abrir los puertos del router y hacer una sincronización con un IP cliente en la Raspberry Pi. No es muy complejo. Ahí está, ahí yo lo explico en el video 3. Bueno, pero si no quieren hacer eso, pues sencillamente pues accedemos a una IP local, ¿sí? La 10, que es la que tenemos en la Raspberry Pi. Esta es la aplicación. Entonces aquí podemos ver el código fuente con control U. Este es básicamente, pero vamos a verlo con Sublime.
Aquí está, bueno, la lista de directorios. Entonces tenemos la carpeta CSS, que tenemos las hojas de estilo. Sí, entonces aquí está. El Bootstrap que siempre uso, que es una, por decirlo de alguna manera, es una librería de hojas de estilos de propósito general que nos ofrece Twitter. Una hojita de estilos, la imagen es la única imagen que tengo ahí, es esta del bombillito. Eh, Tengo el JS, tengo el jQuery 1.10 y acá en la raíz tengo prende.py, apaga.py, que son los que yo expliqué acá, que nos va a accionar el bombillo en on, off, o en off. Tengo el procesa.php, que es el que está acá, ¿sí? Y tengo el index.html que está en el cliente, ¿sí? Procesa está al lado del servidor como con Python. Bueno, entonces vamos a explicarlo. Entonces, por ejemplo, el index, que es este que está acá, que es este mismo código que vemos acá, ¿verdad? Vamos a trabajarlo. Entonces voy a conectarme a la Raspberry Pi a través de SSH. Voy a entrar a la carpeta, ¿sí? Donde están mis archivos del servidor. Voy a listar lo que tengo, voy a abrir index. No. Listo. Entonces, no sé, vamos a agregarle a este campito una funcionalidad bastante interesante de HTML5. No sé si lo puse acá. Le placeholder. Vamos a decirle habla. ¿Sí? Guardamos y actualizamos acá. No nos mostró porque parece que lo escribí mal. Placeholder. Ya, entonces es lo que nos hace, es que nos pone aquí un texto de fondo en el campo, ¿sí? Bastante interesante para formularios y eso. Bueno, entonces no, vamos a lo que venimos, vamos a ver el código. Digamos que aquí lo grueso, lo grosso, lo duro lo hace Google Chrome, que es lo que permitirnos este campo de voz, ¿sí? Entonces, ese campo de voz, si quieren inspeccionémoslo acá, tiene la propiedad ¿de qué? De XWalker, el Walker Speech. Este es el campo que nos permite tomar la señal del micrófono, ¿sí? Aquí ya le hago bueno, un estilo y le pongo una ID de entrada, que es la que voy a tomar después. Entonces aquí lo importante es que cuando cambia, toma una función JavaScript que se llama, bueno, onChain. Cuando haga el onChain, tomo el valor que hay dentro del campo, ¿verdad? Acá, vamos a seguir explicando acá, es el mismo. Entonces tomo ese valor con onChain y le digo que me lo guarde en valor, ¿sí? Entonces lo que tengo en el campo de entradas es que el ID de entrada, tengo el ID de entrada, me lo guarda en valor, ¿sí? Luego lo que hago es que imprimo ese valor en esta caja, que tiene que tener un ID de caja, ¿sí? Esta ID caja, ¿verdad? Entonces, y lo imprimo, el valor de lo que yo he dicho. Vamos a decir, por ejemplo, hola mundo, hola mundo. Ahí está, bueno, hola mundo. Entonces envío ese valor, o sea, bueno, abro acá un Ajax, por post envío a procesa.php el valor. ¿Cuál valor? El valor que tomó el campo, ¿verdad? Lo imprimo por consola. Entonces digo un sheet case, hago un sheet case acá dependiendo lo que PHP me envía, ¿sí? Entonces primero vamos a ver qué envía PHP. Entonces yo le envío el valor acá, por post lo recibe y entonces pasa una condición. La primera condición me dice que si el valor es on, que si el valor es activar, prender, encender o enciende, si es alguna de esas 2, 4, 5 condiciones, entonces me va a ejecutar, acá está, me ejecuta prende.py y me va a retornar el valor de 1. Entonces, ¿qué pasa si me retorna el valor de 1? Aquí está, subsets. Entonces tomo un showcase y me dice que si es 1, entonces ¿qué hacer? Me va a mostrar el bombillo, que es el bombillito acá, este que está acá, me lo muestra. Me muestra en la caja encendido y por consola me muestra encendido, ¿sí? Salta.
y ahora el 2. ¿Qué pasa en el 2? Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces puede ser off, apaga, apagar o desactivar. Y me va a ejecutar apaga.py y me va a retornar el valor de 2, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando me retorna el valor de 2 acá? Entonces me va a ocultar el bombillo con hide, me va a mostrar en la caja apagado y me va a mostrar por consola apagado. Y ahora en el valor 3, ¿qué pasa con el valor 3? El valor 3 es si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores. O sea, por ejemplo, si he dicho una palabra que no está en ninguna de estas, por decirlo de alguna manera, mini base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo digo hola mundo, entonces esa no está en ninguna de estas, entonces me va a decir, me va a retornar el valor 3. ¿Qué pasa con el valor 3? El valor 3 me va a ocultar el bombillo, me va a mostrar en la caja sigue intentando, me oculta el bombillo y me muestra por consola sigue intentando, que fue lo que dijimos acá, ¿sí? Sigue intentando. Y aquí por consola me muestra hola mundo sigue intentando. Hola, hola mundo y acá sigue intentando salida 3. Aquí tengo no found. Bueno, eso es. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver. Bueno, acá yo siempre dejo el sitio para descargar la aplicación. Entonces aquí lo muestro los pantallazos y vamos a ver la explicación del hardware. La explicación del hardware tampoco es muy compleja. Vamos a identificar este plano, pues también me apoyé de otros, de unos que había en internet. Yo pues, pongo ahí las referencias, la bibliografía, pero pues la explicación la verdad es muy básica. ¿Qué componentes tenemos? Aquí tenemos pues un diodo, un N4148, un transistor 2N3904. Si no tenemos un 3904 puede ser un 2222 o un BC548, cualquiera de esos nos funciona. Este es bueno porque tiene más ganancia, pero no importa. Una resistencia 1K, un relevo de 6 voltios, en este caso yo utilizo un 6 voltios que son de los pequeñitos de 6 voltios 6 pines, pero en este caso solo usamos 4 pines. Ahí es que identificar o mirar el datasheet del relevo, identificar dónde está la bobina y dónde está el interruptor, ¿sí? Eh, Tenemos aquí la fuente de 110 voltios AC y el bombillo, ¿sí? Bombillo de 110 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Enviamos la señal en el GPIO 4 y acá el transistor hace su función y entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos, ahorita, en esta conexión, el interruptor está abierto, el circuito está abierto, ¿sí? Ahí se puede ver en el esquemático. ¿Qué pasa cuando hay una diferencia de potencial acá que supera, digamos, el tope, digamos, o el que supera el voltaje para accionar el relevo? Cuando tenemos ese voltaje, en este caso 5 voltios, vamos a tener acá, de acuerdo acá a la configuración. Cuando tenemos ese voltaje, esa diferencia potencial, lo que hace es que se nos cierra el circuito, ¿sí? Acá se cierra el circuito, entonces acciona el relé mecánico, suena así, algo así. Entonces nos cierra el circuito y que nos enciende la lámpara, ¿sí? Es muy básico. Entonces y queda entonces en estado cerrado. Entonces cuando enviamos la otra señal, la señal diferente, nos va a abrir el circuito, ¿sí? Aquí ahí hace la configuración. Entonces aquí vemos, bueno, aquí tenemos la Raspberry Pi, tenemos aquí los cables de la fuente de alimentación, el relevo pequeñito acá, la resistencia, el transistor, el diodo, este cablecito verde que vemos acá es el del, este mismo, el GPIO, bueno aquí, el amarillo de acá y el negro de acá son los que van acá a la lámpara, sino que no alcancé a tomarle la fotografía. Bueno, eso es básicamente, y vamos a ver ahora sí la prueba de funcionamiento. Bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si nos reconoce la voz. Bueno, vamos aquí a abrir la aplicación de la cámara. Ahí está. Entonces ahí tenemos este también. Ahí está, entonces tenemos la lámpara, tenemos la Raspberry Pi y aquí el relé, ¿sí? El bombillo de 110 voltios. Entonces vamos aquí a actualizar,
Ay, actualización de nuevo. Saca. Perfecto. Entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces voy a empezar aquí. Entonces vamos a ver, vamos a decirle quién procesa, vamos a decirle algunas de estas palabras. Puedo decirle, por ejemplo, prender o, o encender, por ejemplo. Encender. Entonces voy a acomodarme un poquito mejor el micrófono para hablar fuerte y claro a Google Chrome. Encender. Ahí está. Se da cuenta como de una vez, casi que de inmediato nos prende el bombillo 110 voltios. No se alcanzan pronto a ver muy bien. Esto. Sí, entonces vamos a decir ahora una de las palabras de apagar que tengo aquí. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, apagar. Apagar. Ahí está, nos apagó la bombilla una vez. Entonces vamos a decirle otra palabra que tengamos aquí para aprender, por ejemplo, activar. Activar. Ahí está, ¿sí? Ahora voy a decirle una palabra, bueno, voy a apagarlo otra vez. Voy a decirle desactivar para apagar. Desactivar. Ahí está. Ahí me está reconociendo bien. Hay veces que se pone un poquito malo y no me reconoce las palabras. Entonces, por ejemplo, voy a decirle una palabra que no tenga ninguna de estas condiciones y vamos a ver qué pasa. Se me tendrá que salir aquí, uno sigue intentando. Por ejemplo, decirle hola mundo. Ahí está, ¿sí? Sigue intentando. Entonces, lo que yo le decía, si no se cumple ninguna de estas, me envía me retorna el valor 3 y aquí me va a decir sigue intentando, ¿sí? Muy básico, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle una palabra, a decirle que con hola me encienda la lámpara. Entonces, aquí en este caso no me lo va a encender. Hola. Decirle más duro, decirle más duro. Hola. Ahí ya me la encendió. ¿Por qué? Porque yo la tenía la palabra ya guardada aquí en la aplicación. Pero voy a decirle otra palabra que no. Voy a apagarlo. Apagar. O la verdad que yo ya la había probado, yo ya la había guardado acá, pero entonces voy a decirle otra palabra, por ejemplo, mundo. Cuando le diga mundo, me la va a aprender, pero en este caso voy a probarla acá primero, que no me la aprenda. Mundo. No, no me la aprendió, ¿sí? Entonces voy a cerrar acá, voy a decirle sudo nano procesa. Entonces acá en el valor de on. Sí, entonces yo aquí ya le tenía hola en el valor para encender. Voy a decirle que o si el valor es igual a mundo, si el valor es igual a mundo también me lo tendría que prender, ¿verdad? Vamos a actualizar acá, actualizar bien y vamos a ver cómo nos va. Mundo, ahí está, ¿sí ves? Ahí podemos seguir agregando eh, palabras para prender digamos en este caso esta lámpara, pero podríamos por ejemplo tener diferentes palabras para prender diferentes dispositivos. Entonces por ejemplo en el LED RGB que yo expliqué la otra vez, que es rojo, verde y azul, por ejemplo podríamos decir una palabra para cada LED. Si para cada estable, por ejemplo rojo, si yo diera rojo entonces me prende el rojo, verde entonces me prende el verde, azul me prende el azul. Entonces por ejemplo también podríamos decir digamos que queremos automatizar la casa a través de voz, entonces podríamos tenerle una palabra clave para cada bombillo de cada habitación o por ejemplo abrir cortinas o ¿sí? Y vamos a ver que Google Chrome sí nos reconoce muy bien. Por ejemplo, abrir puerta. Puerta, bueno, esa nos puede servir para, por ejemplo, puerta, para abrir puerta. Esto es importante porque, por ejemplo, digamos para personas con condiciones de discapacidad es pues bastante funcional. La única desventaja es que pues tenemos que picar aquí. Pues yo sé que algunos nos dirán, no, no tiene sentido pues que tengamos que picar acá porque pues pasa gracias hacemos un interruptor. Pero pues esta funcionalidad del reconocimiento de voz es bastante importante. Pues eso es, vamos a ver por ejemplo, vamos a apagar. Apagar.
Vamos a ver, este funcionamiento es muy parecido al que yo hice el primer video tutorial que era de, que era el del LED, el del, perdón, el de apagar el LED. No, esto es pi, no, no es 10, no es 13, perdón, es 10 pi. Aquí tengo LED, ¿te acuerdan el del, los que no han visto el del interruptor? También nos sirve en este caso. Se encandelilla un poquito y ahí nos prende, ¿sí? Es el mismo. Apaga, enciende, apaga, enciende, ¿sí? Básicamente este es el mismo principio, ¿verdad? No sé, vamos a ver qué se me escapa más. Pues básicamente es eso, si ven que no tiene, aquí yo dejo el vínculo para descargar. Se dan cuenta que no tiene mucho, pues mucho desarrollo, pues es que el desarrollo grande lo hace Google Chrome con este campo. El resto pues tiene el mismo principio de funcionamiento ¿sí? ¿Qué más? Pues, no, pues se dan cuenta que pues, con Raspberry Pi y usando otras herramientas se pueden hacer bastantes cosas. Pues yo tengo pues la verdad varias ideas para hacer, pues lo que no tengo es tiempo, pero se pueden hacer cosas muy interesantes. Eh, no, ya, pues eso es todo, pues espero sus preguntas. Ya lo último, pues como siempre, invitarlos a que sigan el blog. Eh, yo sé que pues de los videos que he grabado siempre digo, no, miren el video anterior porque pues yo en este caso pues no voy a explicar cómo hacer una conexión SSH, no voy a explicar cómo instalar un servidor web, no voy a explicar cómo, por ejemplo, hacer las conexiones con PHP y HTML, pues porque eso ya los hice acá en los videos anteriores. Sí, vamos a ver, por ejemplo, el primero que grabé fue control remoto de un LED con Raspberry Pi. Ahí sí lo que hacía pues es explicar qué era una Raspberry Pi, cuáles eran sus características, cómo instalarle un servidor acá. Bueno, así lo mismo, pero entonces aquí prendía un LED y utilizando la tablet. Este es el de cómo controlar un carrito pues con los estados aquí por esos botones. El WebSocket con Raspberry Pi y el control del LED RGB. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver más cosas que he publicado hoy, pero pues básicamente es eso. Em, ya pues no me queda nada más por decirle, pues creo que voy a estar un poco ocupado para seguir grabando videos, pero pues bien me desocupe, retomo y grabo algunos videos, pues la verdad, como yo les decía, pues hay bastante ideas porque pues se puede relacionar muchas cosas, muchos conocimientos que uno tiene para hacer cosas creativas, ¿verdad? Pero pues, la cuestión ya es el tiempo, entonces tengo que ahorita hacer un proyecto ya personal, entonces no me va a quedar tiempo. Ya, pues muchas gracias por seguirme. Les hablo Jefferson Rivera desde Bogotá, Colombia. Y mm, pues me gustaría que pues en los comentarios pues agradecieran pues digamos aquí el trabajo que yo estoy haciendo. La verdad algunos me han dicho pues que cuál es la finalidad de yo de hacer esto. Pues yo no tengo ninguna intención digamos que económica o de algún tipo de grabar estos videos. Solo que no sé no sé si a alguno de ustedes les ha pasado como digamos como electrónicos, o más que todo electrónicos que desarrolladores de software que han grabado no, sino han hecho proyectos en su universidad y después van a retomar un proyecto que usaron o van a hacer un proyecto en el cual tienen que hacer cosas que usaron en el proyecto anterior y no se acuerdan. Entonces no tenían documentación, no tenían plano ni nada de eso. Entonces, mi idea era pues básicamente documentar los proyectos que yo hacía, porque pues eran pues, proyectos más bien interesantes y no los documentaba y después decía, ¿cómo fue que hice eso? Y no me acuerdo, voy a buscar los planos, los cuadernos y no me acordaba. Entonces yo dije, no, pues eso no, pues no puede volver a pasar en realidad porque pues no se justifica pues hacer esos proyectos interesantes y dejarlos en el olvido, ¿sí? Esa es una de las razones. Entonces pues qué buena manera de pronto de grabar un video y dejarlo todo bien documentado porque pues yo dejo el fuente y dejo el PDF de eso.
dejarlo bien documentado porque yo sé que de pronto más adelante a uno le puede servir y uno dice, ajá, ya sé, ya lo tengo bien organizado, lo tengo bien explicado, lo tengo documentado y tengo el código fuente, ¿sí? No como a veces uno hace los proyectos y los deja por ahí arrumados y después dice, ah, yo hice eso, pero ¿dónde fue que lo dejé? ¿Sí? Y también otra razón es pues compartir y crecer la comunidad de aquí de desarrollo. Muchas gracias por seguirme, les hablo Jefferson Rivera de Bogotá, Colombia. Y espero sus comentarios. Muchas gracias. Durarlo, ¿sí? Es acá, en el video uno. Entonces acá, instalar y configurar un servidor web, ¿sí? Y acá, en estos lados explico de cómo instalar la librería GPO de Python, ¿sí? Pues básicamente es eso. Entonces el sujeto habla, esa palabra la reconoce Google Chrome a través del, bueno, el micrófono, envía esa palabra como una variable común a PHP, PHP la manda en un if, en un condicional, dice que sí es eso, entonces me ejecuta el script Python. Entonces, por ejemplo, si yo le digo apaga, de igual manera, entonces ciertas consideraciones, primero que todo, este campo de micrófono, si no estoy mal, solo funciona en Google Chrome. No lo he probado en todos los navegadores, pero ni en Internet Explorer ni en Mozilla, no, en esos dos no funciona, ¿sí? Segunda consideración, tenemos que tener en la Raspberry Pi instalado un servidor web, puede ser que tenga PHP, ¿sí? Y debemos tener instalado la librería GPIO para Python. Esas son las consideraciones que necesitamos tener. Entonces, para poder instalar el servidor web, yo en los primeros videos de esta saga de Raspberry Pi, eh, yo ahí explico cómo instalar el servidor web y configurar. Chrome, entonces el navegador envía esa señal o esos caracteres o ese string o esa palabra la envía por PHP a través de una conexión AJAX. Entonces PHP, ¿qué hace? Dice, lo que me dijo, lo que envió fue prender o activar o algunas de las otras palabras que le va a poner. Así fue eso, entonces pues va a ejecutar un script Python que se llame prende.py, y ese prende.py lo que hace es que envía una señal digital a través del GPIO de la Raspberry Pi, y luego con el relé tomo esa señal y lo que hago es que activo un interruptor mecánico y eso me permite prender la bombilla de 110 voltios, ¿sí? A ver, aquí bueno, hay que hacer. Hola, cordial saludo para todos, mi nombre es Jefferson Rivera, les hablo desde Bogotá, Colombia, y en este momento les traigo un tutorial de cómo controlar un bombillo a través de voz con Google Chrome y Raspberry Pi. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto básicamente consiste en tomar este campo especial de Google Chrome que nos da la funcionalidad de tomar y reconocer la voz del micrófono, eh, tomarla acá en un campo. Entonces, por ejemplo, yo le digo prende, le hablo al micrófono, le digo prende, entonces él toma esa señal, hace acá un proceso interno y nos enciende el bombillo de 110 voltios, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, desarrollado por Jefferson Rivera. Y vamos a ver la tabla de contenido. Entonces, la tabla de contenido tenemos descripción del proyecto, explicación del software, aplicación web, explicación del hardware, prueba de funcionamiento, bibliografía de Nexus, ¿sí? Entonces vamos a ver la descripción del proyecto. Entonces aquí está. Entonces, ¿en qué consiste? El proceso viene desde el cliente, pasa por el servidor y va hasta el hardware, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sujeto dice, por ejemplo, vamos a decirle que sea, por ejemplo, prender. Entonces, dice esto en el micrófono, esta señal o esta voz la reconoce Google Chrome. Google